Hola, yo soy Tomás, estudiante de IODI y hoy vamos a hacer un soporte para celular modelado en Autodesk Fusion 360. Primero que nada, previamente tomé y busqué las medidas de mi celular actual, justamente para hacerlo en base a estas medidas, que es una medida estándar hoy en día de teléfono, con pantalla de 6,1 pulgadas. Em, lo que hice fue justamente dividir lo que sería el alto del teléfono, dividido 2, que me dio este 3,35. Por ende, para lograr tener una altura de soporte de 76 milímetros, cosa que el soporte envuelva de manera continua justamente un poco más arriba de la parte media y para sostenerse bien. Asimismo también tomamos el ancho del teléfono, que en este caso es 71,5 y nosotros vamos a hacer un soporte de 74 por lo menos para que justamente apoye el teléfono completamente. La idea es hacer un soporte que tenga una curva y contracurva. El teléfono se apoyaría justamente en esta parte y su propio peso hacia atrás haría que, sin que quede inclinado y que se quede apoyado sobre la curva trasera. Dicho esto, vamos a proceder al modelado, comenzando justamente por la parte de la curva. Primero voy a trazar una línea recta, como dije, de 76 milímetros y con una inclinación en grados de 110 grados, ya que queremos que tenga, que no esté a 90 grados, porque es una línea recta, pero que tenga cierto grado de inclinación. Muy bien, habiendo hecho esto, ahora vamos a hacer un desfasaje con un grosor de 2 milímetros, que es hacer nuestro grosor constante en lo que es el diseño de este soporte. Lo cerramos justamente para poder tener lo que sería ya un prisma y tener nuestro primer boceto hecho. Ahora bien, lo que vamos a hacer justamente es hacer la parte trasera, la cual vamos a partir del vértice en el origen de coordenadas y vamos a extenderlo justamente de manera que sobrepase nuestra línea final. Fíjense que ahí en 25,994 estaremos justo en el borde, así que lo vamos a hacer de 28 o 29 incluso para que alcance un poquito más. Ahí está, 29. Y una vez más vamos a hacer un desfasaje hacia abajo de 2 milímetros para que mantenga la medida constante de el grosor constante del soporte. Cerramos y nuevamente hacemos en un ancho de 2 milímetros un rectángulo hacia abajo, lo cual después vamos em, a curvar justamente em, para que justamente tenga la curva que queríamos lograr, dándole una altura de 6. Y aquí mismo hacemos otro rectángulo, también con un ancho de 2 milímetros y con la medida justamente que sobrepase nuestra medida de esto, ya que el teléfono va a estar apoyando sobre aquí. Así que vamos a hacerla aproximadamente de unos 40 milímetros. Bien, hecho esto, vamos a limpiar líneas para que quede una sola pieza y se vaya entendiendo aún más lo que es la figura, justamente, em, y quede como una monopieza. Ahí tenemos nuestro boceto principal. Lo que vamos a hacer ahora, esto es extruirlo en nuestro ancho de 74 milímetros. em, y ahí tendríamos justamente nuestra medida y nuestra forma básica de modelado. Bien. Ahora bien, ¿por qué estoy trabajando la cara superior? Porque me resulta más cómodo el trabajar en especie de plano superior las medidas. Bien, ahora lo que vamos a hacer justamente es, a partir de esta cara, vamos a hacer lo que sería la, el soporte, para que no se vaya hacia adelante. También vamos a hacerlo esto en un ancho de 3 milímetros, o de 4, mejor dicho, con una especie de cuña también a 110 grados. Una altura de 12 milímetros aquí, y trazando una línea recta que tenga 110 grados también de inclinación, entonces que respete un poco nuestra forma. Vamos a hacerla un poco más extendida.
o menos... ahí está. O a 100 grados. Ahí está. Bien, lo que vamos a hacer ahora es extruir solamente esta cara, que es la que nos interesa, de manera que se una y cree todo en el mismo cuerpo. Bien, muy bien. Una vez teniendo el modelado, la forma básica, lo que vamos a proceder ahora es a realizar curvaturas justamente en empalmes para poder darle esa forma más orgánica, esa forma más naturalista y no quede tanto con aristas vivas. A esto le vamos a dar un empalme de 1,5 y al radio interior le vamos a dar un empalme de 1 en estos ambos casos. Después a la parte esta frontal le vamos a dar un empalme de 2 milímetros y a la parte interna le vamos a dar un área de empalme de 2,5 para que tenga mayor soporte, ya que ahí es donde va a ser mayor fuerza nuestra pieza y va a tener un sostén. Y para evitar que se raye nuestro celular, también le vamos a dar un par de empalmes de 1,5 milímetros para que quede más protegido. Luego nos quedaría ver la parte superior, que es esta. Le mando un empalme de 1 milímetro a cada lado para que quede curvo, justamente. Y así tendríamos nuestro soporte de celular. Ahora bien, ¿qué podemos ir haciendo con esto? Podemos justamente seguir modificándolo y nuestra idea es hacerle el logo de Yodi para que este soporte va a ser impreso en 3D y se pueda utilizar de manera efectiva justamente con nuestro logo de Yodi. Así que ahora procederemos a hacer el logo de Yodi en el diseño del soporte. Para hacer esto lo que vamos a hacer es insertar un lienzo, es decir, un lienzo es una imagen que yo ya tengo previamente descargada, que es el logo de la cátedra. La vamos a abrir y la vamos a insertar sobre nuestra cara, la cual queremos tener nuestro logo. Importante, eso está muy esto del lado derecho, que en realidad se vería de manera frontal. Por ende vamos a tener que hacer una rotación de justamente 90 grados, o en este caso 270 grados, para que el logo quede centrado en el medio y podamos trabajarlo con mayor prolijidad. Una vez insertado, hacemos un boceto sobre esta cara, que es la cara que vamos a intervenir. Podemos acomodar la vista acá de manera con el ratón para poder justamente trabajar con una mayor comodidad. Yo la voy a dejar así como está. Y bien, lo que vamos a hacer acá primero es insertar justamente em, un círculo para poder justamente tomar el ancho del logo de Yodi. Este círculo lo vamos a mover y lo vamos a ir escalando en base al logo mismo justamente de la cátedra. En este caso vamos a hacer un círculo un poquito más grande para que tome bien los bordes del círculo. Y ahora vamos a hacer el círculo interno, que es el color gris, para que tenga justamente la misma proporción. Una vez hecho esto, vamos a proceder a hacer lo que sería la tipografía. Esta es una tipografía específica, no podemos usar la parte de texto a menos que tengamos descargada la fuente del texto que queríamos hacer. Si lo tuviéramos descargado, podríamos tranquilamente escribir la D y buscar entre las fuentes cuál es la que más conviene, entonces nos ahorraríamos un trabajo, pero al ser una fuente específica de un diseño, las vamos a tener que recrear a mano. Y la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a justamente empezar a dibujarla de manera recta, con el sentido justamente de copiar principalmente las partes más importantes y a combinar también justamente el diseño del logo también con partes curvas como son los círculos del centro y el círculo rojo.
Así que vamos a ir haciendo una combinación de curvas que después vamos a ir empalmando y modificando con el objetivo justamente de poder lograr la forma exacta del logo de Yodi. Esta parte del proceso es la parte más detallista, digámosle, así que es justamente tener paciencia y ir tomando las diferentes eh, tipografías y volumétricas que tenga el logo para poder justamente hacerlo de manera correcta y bueno, ir guiándose un poco también en ir borrando líneas para ir viendo cómo va quedando el proceso y demás. Ahí estamos haciendo la parte de la curva exterior del logo de Yodi. Lo que vamos a hacer ahora es esta parte. Siempre haciendo desde el medio. Y así vamos logrando la figura del logo de Yodi. En este caso también podemos apretar la W, que es justamente para crear arcos por 3 puntos en casos de curvas que tengan un ángulo o un radio más cerrado. Entonces podemos ir justamente combinando para que vaya tomando la misma forma e ir corrigiendo las diversas curvas que nos quedaron mal. Por ejemplo, en este caso acá, esta curva está muy puntiaguda, entonces le hacemos una curva más sutil, borramos la anterior y ahí vemos cómo quedó ahora sí una circunferencia perfecta. O esta curva que quedó muy cerrada, entonces volvemos donde terminamos la curva anterior, le hacemos un poquito más abierta y borramos la curva anterior vieja, cosa de poder justamente tomar bien lo que es la forma completa. En este caso también nos quedó acá un área defectuosa, así que vamos a corregirla. Hay que hacer mucho zoom y es un área casi imperceptible, pero al momento de los detalles se toma en cuenta, así que es muy importante ir corrigiendo todas estas pequeñas imperfecciones que uno puede ir tomando mientras modela para que quede lo más preciso posible. Ahí tenemos armado lo que sería la letra, nos faltaría tomar esta curva, hacerla un poquito más ancha y ahí tendremos armado lo que sería el logo. Y ahora nos quedaría por hacer la silueta trasera gris de este logo, que esto lo vamos a hacer con la herramienta de curvas, simplemente, ya que son todas curvas, y borramos justamente estas líneas que no nos interesan. Muy bien, terminado el boceto, vamos a proceder a darle un bajo relieve a toda esta área. Vamos a darle un bajo relieve determinado a la área gris y un bajo relieve determinado al área roja. Al área gris vamos a darle un bajo relieve de 3 milímetros, de 1 milímetro. Y sacamos el lienzo para ver cómo va quedando. Ven que solamente podemos destruir el área gris. Por eso volvemos al boceto, buscamos el boceto de Yodi, que en este caso es este, lo reactivamos y ahora extruimos nuevamente la parte roja en menos 0,5 milímetros, cosa que quede en un bajo relieve, pero que quede justamente un poquito más adelantado. Muy importante, nos olvidamos acá de también tomar esta pequeña muesquita, que es parte del diseño, así que también la seleccionamos. Y ahí nos quedaría justamente el logo de Yodi modelado de manera completa justamente nuestro soporte celular. Y esto sería el soporte final. Se podría imprimir en impresión 3D en una sola pieza sin tener que usar soportes. Muy importante, así evitamos el desgaste de material. Ahora vamos a proceder a imprimir en 3D nuestro soporte ya terminado. Lo que vamos a hacer primero para hacer esto es ir a archivo, impresión en 3D, tocar nuestro soporte y exportarlo como un modelo 3D. Acá le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo ya lo tengo exportado.
pero le pueden poner en la carpeta que ustedes quieran, lo exportan, lo guardan y se guarda como STL. Una vez que hicimos esto, nos vamos a ir a buscarlo. Yo en mi caso yo lo tengo abierto en nuestro laminador. En este caso yo utilizo el laminador Orca Slicer, que es uno de los más modernos actualmente y más optimizados para la impresión 3D, especialmente para la máquina que utilizo yo, que es una Ender 3V2, que ya tiene sus años, pero sigue todavía dando mucho de qué hablar. Una vez ajustamos acá los parámetros, justamente lo voy a imprimir con un PLA, que es un plástico de impresión 3D más utilizado, una calidad normal. Le voy a dar una resistencia del 100% para que tenga una mayor dureza, aparte es una pieza que es fina, prácticamente casi no tiene relleno, sin soportes, justamente como dije, y la calidad normal. Laminamos la bandeja de impresión y esperamos a que el programa haga todo el detallado de lo que se va a utilizar y cuántas son las capas, etcétera. Ahí ya tenemos todos los datos arrojados. Vemos que va a tardar un tiempo total de 3 horas y 55 minutos, es decir, casi 4 horas, y va a llevar un total de 28,72 gramos. Con este laminador también podemos ver justamente cómo hacer el proceso de desimpresión, cómo se va a ir haciendo constantemente, ahí haciendo las diferentes formas para que quede el logo de Yodi. Procedemos a exportar este archivo y lo mandamos a la impresora listos para imprimir. Y una vez finalizada la impresión, ya tenemos nuestro soporte celular hecho. Como podemos ver a trasluz, se refleja el logo de Yodi. En las partes grises, que son las que hicimos más profundas, se refleja más la luz. En las partes rojas, que son las que hicimos menos profundas, se refleja menos la luz. Podemos ver ahí los detalles del logo y la forma del soporte, justamente, que mantiene nuestra forma original para poder apoyar nuestro celular y que se quede sostenido por sí solo. Y acá podemos ver el producto terminado. Lo podemos usar tanto de manera vertical como también en horizontal. Ahí vemos cómo aguanta el peso del dispositivo perfectamente. Vamos a ingresar a aula y utilizarlo de manera correcta.